que es de bien nacidos y agradecidos. Tengo que dar las gracias por estar aquí, a todos vosotros por haber venido hoy a escucharme y como decía Fernando, llevo 4 años dándole excusas con justificación profesional, pero excusas al final y al cabo. Y a mí la verdad es que me encanta hablar de lo que me apasiona, de lo que me lleva ocupando desde 6 años, del sol, y trato de hacerlo llegar al público en general, pero cuando ese público está medio comprado, porque aquí tengo familia, tengo amigos, estoy en mi casa, pues el placer es de lo mayor. Os preguntaréis quizá el porqué del título. ¿Qué son esos 50 años, esos 4.500 millones? Pues 50 años son los que llevamos los físicos solares españoles haciendo física solar moderna. Hace más tiempo, algún que otro héroe en el yermo de país desdeñoso de toda actividad científica en el que vivimos, supieron romper alguna y otra lanza, pero digamos que no era una actividad científica como la entendemos hoy en día. Tan solo 50 años hace, 52 en concreto, desde que se publicara el primer artículo de física solar moderna por un autor español. Y si os dais cuenta, esos 50 años no es nada, son mucho menos que los del tango, porque en 4.500 millones que lleva el Sol, ahí se ha bajado. El sol ahí, como está, como una estrella, como es ahora una estrella de la secuencia principal, que decimos los astrónomos, una estrella en todo su esplendor. 50 años en esos 4.500 millones no es nada. Pero aparte de hablar de ciencia, yo, como me considero ser humano, aunque algunos a veces lo dudan, pienso que los seres humanos nos distinguimos por una cosa en especial, y es por nuestra capacidad de reconocer, de aprender y de comunicar la belleza. Ninguna otra especie animal es capaz de hacer eso. O sea, esa capacidad nuestra de entender la belleza, de apreciar la belleza y de comunicar la belleza es lo que nos hace seres humanos. Seres humanos que pretenden serlo de la misma manera, exactamente de la misma manera que los artistas lo hacen, que los músicos lo hacen, porque a mí me molesta enormemente la distinción que parcela las actividades de los seres humanos en humanidades y ciencia. Lo que yo hago es humanidades, perdón. Yo no hago cosas extraterrestres. Yo me preocupo por entender cosas bellas, y esas cosas bellas no son así. Decía Leopoldo Alas en su Regenta que don Fermín de Pas, el famoso cura que había sido un poco jesuita, en las palabras de Alas, de Clarín, había sido un poco jesuita, experimentaba como un delirio sin nombre ante la contemplación de doña Ana, su amada y prohibida, los amores prohibidos. Pues ese gozo, ese rapto por la contemplación de la belleza y la finura y delicadeza, el gozo de don Fermín y la finura y delicadeza de Clarín, las compartimos los científicos cuando nos preocupamos por contemplar y entender esas cosas bellas. Y esas cosas bellas no me podéis decir que no lo son, porque aquí tenéis el Sol, un trocito del Sol, este es el borde visible del Sol, estamos viendo un cacho, y todo lo que hay por aquí encima, el cielo es negro, por supuesto, y esta zona difuminada es material solar que está más arriba de los límites visibles. Pues bien,
este abrillantamiento fenomenal que ahora veréis en comparación con la Tierra, que va a aparecer aquí para que veáis a escala del tamaño que estamos hablando. Esto son millones de toneladas de hidrógeno solar que se elevan de forma espectacular, pero además bella, sobre la superficie. Fijaos, aquí está la Tierra. Estos son del orden de 10 veces o más el tamaño de la Tierra. Eso es material solar que asciende, se mantiene suspendido, es más denso y más frío que los alrededores, pero asciende porque hay un campo magnético que está canalizando el camino, el paso de esas partículas solares que finalmente, por acción de la gravedad, vuelven al Sol. Entender qué está pasando ahí, la curiosidad innata que sentimos los seres humanos por comprender eso y por describirlo en términos bellos, lo describimos en términos de ecuaciones, y las ecuaciones son bellísimas, aunque no lo que hay, las ecuaciones son bellísimas. Esa es la actividad que nos ocupa. Pero además, como estamos estudiando un Sol que es nuestra estrella, que es nuestro garante de vida, que nos tiene inmersos, nosotros en el planeta Tierra estamos dentro de la atmósfera del Sol. O sea, somos parte del Sol. Y las cosas que suceden en él tienen directa implicación con nosotros, para nuestra vida en la Tierra. Sobre todo en una vida que recientemente, en los últimos años, es cada vez más dependiente de la tecnología. Aquí vemos a nuestra estrella que está generando en su interior, en el núcleo. Ahora vamos a hacer un viaje al núcleo de la estrella y está generando en el horno termonuclear que tiene en el centro energía a base de fundir, de fusionar átomos de hidrógeno, que aquí se están descritos como pelotitas que están bailando, que eventualmente chocan unas con otras y se fusionan de 4 en 4 para formar átomos de helio. Esa fusión genera toda la energía que después hace el Sol brillante y que sucesivamente nos llega a la Tierra y nos permite vivir, permite tener nuestra biología. Pues bien, cuando esa energía viaja hacia el exterior, se encuentra, habéis visto unos circulitos que están representando convección. La parte externa del Sol solo puede transmitir la energía, ya no por radiación, sino por convección, en la que el material menos denso sube y el más denso baja, exactamente igual que lo que ocurre en un cazo de agua hirviendo. En la base de esa zona de convección se forman estos señores, se forma el campo magnético. Ese campo magnético actualmente flota, porque es menos denso que los alrededores, y atraviesa la superficie. Al atravesar la superficie se forman unas manchas solares. Ahí habéis estado presenciando la reconexión de líneas magnéticas que se han juntado unas con otras y se ha producido un cambio de energía. La energía que había en el campo magnético la ha tomado prestado el material solar de esa burbuja, que ha salido expedida por el medio interplanetario y hace un viaje que va realmente ese medio y eventualmente llega a la Tierra. Ahora, perdón. Lo siento. A ver. Un poco la como veis aquí, se produce la reconexión, se intercambia la energía magnética y la energía cinética. Cinética quiere decir de movimiento, sale expelido ese material solar, va a barrer el medio interplanetario. Cuando esto es real, lo otro era un modelito, esto es de verdad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ese material con su campo magnético atraviesa Mercurio y después Venus, no pasa nada, porque estos planetas no tienen protección. Sin embargo, ese no es el caso nuestro, no es el caso de la Tierra. La Tierra, afortunadamente, tiene un pequeño campo geomagnético que nos protege. Nos protege del impacto de esas partículas que están viajando a velocidades, a energías enormes, velocidades cercanas a la mitad de la velocidad de la luz, y que podrían ser perjudiciales para nuestra vida de la Tierra. Cuando esa burbuja llegue
al campo geomagnético de la Tierra, se va a producir lo mismo que se produjo en el Sol. El campo magnético de las partículas solares se va a encontrar con el de la Tierra, se va a reconectar y la energía que había en ese campo magnético se va a transportar a partículas que, aquí las tenéis, esas partículas solares que van a entrar por los polos fundamentalmente. ¿Qué se forma? Pues seguro que más de uno lo conocéis. Se forman las auroras. Las auroras boreales y australes, dependiendo del polo. Hemos visto la formación de auroras de día, estas son las auroras de noche. ¿De acuerdo? Esas auroras son solo la punta del iceberg, la expresión bella, porque realmente son bellísimas, de la interacción del Sol con la Tierra. Pero cuando ese golpeteo, cuando ese bombardeo de partículas solares se produce con un alto grado de energía, no solo se produce la aurora, sino que hay toda una variedad de fenómenos que pueden poner en riesgo la vida de los astronautas en la Estación Espacial Internacional, las comunicaciones por satélite, porque pueden desviar satélites de su órbita, pueden poner en peligro aviones intercontinentales que vuelan por los polos. En definitiva, una sociedad como la nuestra, cada vez más dependiente de la tecnología, se hace vulnerable a esos peligros solares, a esas tormentas solares. O sea que no solo estamos motivados por la curiosidad, por entender lo bello, sino que además nos interesa, nos va a la vida. Entonces, estamos, de hecho, empezando a crear una disciplina que es la meteorología espacial, que nos ayude a predecir todos estos fenómenos con la suficiente antelación para proteger. Exactamente igual que intentamos predecir el tiempo atmosférico. Bueno, pues como yo contaba, llevamos apenas 50 años. Cuando a finales de los 60 y primeros de los 70 nuestros colegas europeos visitaron las Islas Canarias buscando sitios donde instalar sus telescopios, las islas se llaman afortunadas, pero los afortunados fuimos los católicos porque nos instalaron instrumentos de primera magnitud con la que nos hemos detentado, con la que bueno, en el año 67, cuando el primer artículo, que por cierto lo publicó un jesuita, no se le conocía antes, ¿vale? Cuando tenía 60, o sea, en aquel año yo hice la primera comunión, o sea, ¿de acuerdo? En fin, de verdad que éramos científicos de pantalones cortos y nos hemos ido haciendo mayores y en esta historia de apenas 50 años, pues la verdad es que no sé lo que yo debo decir que se ha hablado de diversos éxitos. Y bueno, como estamos en casa, yo quería hoy contaros un poco, resumir un poco, ¿vale? Entonces, lo que utilizamos entonces eran los telescopios de Canarias, los telescopios europeos y algún pueblo americano, y conforme avanzaban los decenios, pues también hacíamos nuestros pinitos en el espacio. Ya en 1995, en el Instituto de Física de Canarias, se participó en una pequeña contribución al satélite SOHO de la Agencia Espacial Europea, con colaboración de NASA, y desde luego se han explotado los datos científicos. Si pasamos a 2006, cuando se lanza el satélite japonés Hinode, ahí hay que decir que ya éramos bastante maduritos. De hecho, mi compañero Valentín Martínez Díez y yo fuimos consultores de nuestros colegas japoneses para hacer este satélite, y ya hemos utilizado sus datos de forma intensiva. Es más, tenemos a un español como representante europeo en el Comité Científico de la explotación del satélite, y más tarde, ya en 2010, pues son nuestros colegas americanos los que nos invitan a participar. Y, por ejemplo,
en el satélite Solar Dynamics Observatory. Yo soy investigador asociado de uno de los instrumentos científicos de agua de la nave. Pero, ¿qué ha pasado en estos 50 años? Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas que la mayoría de las cuales yo no puedo contar porque no las sé. Desafortunadamente, en ciencia sabemos cada vez más de menos. Pero nuestras parcelas son pequeñitas. Así que, bueno, pues me voy a reducir a una pequeña parcela. Pero yo creo que casi todos mis colegas internacionales dirían que el cambio de paradigma que hemos experimentado en estos últimos 50 años, no solo en España, en el mundo entero, ha sido nuestro cambio de mentalidad de lo que es el Sol. Aquí tenéis el Sol sobre el fondo oscuro del cielo y os dais cuenta que aparece como una esfera casi uniforme, aunque los más entendidos y los aficionados seguro que habréis detectado el oscurecimiento hacia el borde, que es un fenómeno físico muy fácil de entender, en el que no vamos a entrar porque no podemos, pero si os dais cuenta está salpicado de unas pequeñas manchas. ¿Vale? Esas manchas desde 1908 sabemos que son gigantescas concentraciones de campo magnético. ¿De acuerdo? Y además esos fenómenos eruptivos, esas eyecciones de masa coronal, esos bucles, esas circulaciones que hemos estado presenciando antes, están asociadas a las manchas. Y los científicos que para muchas cosas pues no lo hacemos muy mal, pero que andamos a dos casos, pues lo clasificamos como lo vas a clasificar. Si lo que se mueve, si lo activo está relacionado con las manchas, pues tenemos un Sol activo que está representado por las manchas y sus alrededores, y luego hay un Sol en calma, un Sol tranquilo, que ni fu ni fa ni punto ni nervoso, ¿vale? Como se dice en mi entonces, en este Sol tranquilo, en este Sol en calma, entendíamos que no había campo magnético. Si las manchas que son magnéticas son el origen de toda esta actividad, pues fuera de las manchas no debería haber campo magnético. Eso es un paradigma. Un paradigma es algo que se admite en ciencia por consenso, pero que necesita todavía demostración. No se ha llegado a demostrar, pero se admite como parte del acervo de conocimiento hasta que alguien muestra lo contrario. Y lo que ha ocurrido es que hemos demostrado lo contrario. ¿Vale? Y lo que ha ocurrido es que cuando escudriñamos el Sol aumentando la resolución espacial, cuando vemos con más detalle qué es lo que hay en el Sol, pues nos damos cuenta que la cosa es compleja. Aquí estamos viendo un zoom en un factor 100 de ese mismo Sol. Si os dais cuenta, las manchas están rodeadas de unos granulitos, de hecho lo llamamos gránulos, que es poca imaginación, ¿vale? Unos gránulos que son... ¿A alguien se le ocurre? A ver si ahora veo con un poquito más de detalle. ¿A alguien se le ocurre que puede ser esos granos? ¿Qué pinta tienen? ¿Nos recuerdas? ¿Evoca algo de todos esos granos? ¿Tormentas solares? No, a mí me recuerda un cajón viviente, porque realmente es lo que es. Es que no sé qué es. ¿Vale? O sea, eso es material más caliente. Los granos brillantes son más brillantes porque están más calientes. Al estar más calientes son menos densos y como es menos densos ascienden. Como llegan unas capas en las que deja ese exceso de energía, se enfría, al enfriarse baja por los intersticios intergranulares y el ciclo continúa. Exactamente lo que hacemos en nuestra casa con el fondo. Bueno, pues nosotros estamos creídos que esa granulación que estamos viendo aquí en mucho mayor detalle, porque fijaos, esto es una imagen del satélite NODE y aparte corresponde a datos de la tesis de mi cuarto estudiante de doctorado. Y esta imagen, que es realmente
bellísima, a pesar de la nota que tiene, ¿no? Pues aquí nos creíamos que no había campo magnético. Sin embargo, cuando lo pedimos, nos damos cuenta que el Sol está repleto. Ese blanco y negro son las dos polaridades del campo magnético, igual que un imán. Los imanes, ¿os acordáis? Unos jugados pequeños, los polos igual se repelen, los opuestos se atraen. Hay dos polos, un polo norte y un polo sur, pues aquí tenéis polo norte y polo sur para ver a los chinos, ¿vale? O sea, está toda la superficie solar repleta de campo magnético. Y ese es un resultado muy importante que la comunidad solar en general ha comprendido tras el vuelo de Node, pero que humildemente los españoles hemos incluso aumentado el conocimiento. Estos son datos de Sunrise, de nuestro instrumento IMAX. IMAX es el primer instrumento aeroespacial íntegramente concebido, diseñado, fabricado y molado por instituciones españolas, y con él, y bueno, por supuesto con el telescopio de un metro de abertura, tan grande como el más grande que teníamos en la Tierra en ese momento, y gracias al éxito de la misión entera, pues pudimos llegar a ver lo que os quiero explicar muy brevemente. Aquí, a pesar de que de nuevo, vosotros podéis pensar que estas imágenes son feas, pero yo las encuentro buenísimas, ¿vale? Los colores son falsos. Esto es la misma granulación que hemos visto antes, pero lo que pasa es que por aquello del parchís pues lo hemos puesto en verde. ¿De acuerdo? Estamos viendo los granos bien. Esto es un mapa de esa misma zona, pero un mapa de velocidades. ¿De acuerdo? Cómo se está moviendo el material solar, si se mueve hacia nosotros o hacia dentro del Sol. Lo brillante es hacia dentro del Sol, lo oscuro es hacia nosotros. Esto de aquí y esto de aquí es el campo magnético. El campo magnético es un vector, es una flecha, es una cantidad, es una magnitud física que tiene una intensidad, un tamaño y luego una dirección. ¿De acuerdo? Necesitamos tres valores para distinguirlo. ¿De acuerdo? Pero aquí solo hay dos. Uno, la componente a lo largo de la línea de emisión, cuán hacia nosotros o perpendicular a nosotros está, y este es cuán transversal, cuán perpendicular a nosotros está. Esto de aquí nos está diciendo que lo que veíamos antes con Node se ve incluso a escalas todavía más pequeñas, porque aquí tenemos muchísima más resolución que Node, ¿de acuerdo? Tenemos más que el doble de resolución. Sabemos que también, o sea que cuanto más aumentamos el detalle de nuestra observación, más campo magnético somos capaces de encontrar. Pero lo más importante es esto, y es quizá lo más feo. Aquí estáis viendo una película de media hora. Estuvimos media hora continuamente observando esa misma zona. Pues, como si os dais cuenta, estas manchitas negras que aparecen y desaparecen por ahí, esas manchitas negras no nos había visto nadie. Para eso necesitamos un muy buen instrumento y una muy buena resolución espacial para distinguirlas. Esas manchitas negras lo que nos están diciendo es que el campo magnético es bastante débil y paralelo a la superficie del Sol. Hay mucho campo magnético que es paralelo a la superficie del Sol. Y no lo habíamos visto antes porque nuestros instrumentos no lo reconocían. Bueno, de hecho, la historia de la ciencia en general, pero de la astronomía en particular, va jalonada por avances tecnológicos. Conforme vamos creciendo en tecnología, vamos aprendiendo más y más. Pues esto lo tuvimos en 2009, lo publicamos en 2011, todavía no se ha encontrado la mejores. Nos encontraremos, pero con otros instrumentos en los que estamos trabajando ahora mismo. Vale.
No, seguramente decís, bueno, este tío, ¿por qué está hablando de campos magnéticos, de velocidad? ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Pues sabemos que hay esos campos magnéticos y esa velocidad porque a nosotros, a los físicos solares, de la luz nos gusta como el cerdo, todo, hasta los andares. Lo medimos todo, explotamos todo lo que se puede explotar de la luz. Bueno, somos los más escrupulosos de entre todos los astrónomos y hacemos esto que veis aquí, espectropolaridad, todo mal hablado. Pero es un palabra, sí, es un tecnicismo, pero es fácil de entender, porque, vamos a ver, metría, que medimos, ¿verdad? Polari, pues si ya me habéis oído hablar de polarización, estamos viviendo la polarización de la luz. Lamento no poder detenerme en explicaros la polarización de la luz, pero es una de sus características fundamentales como onda transversal que es. Y espectro es porque medimos su espectro. El espectro es la dispersión en colores, la dispersión en longitudes de onda de la luz. O sea, nosotros no nos contentamos con medir lo que es más brillante y más oscuro, sino que además nos preocupamos de qué es más brillante y más oscuro en determinadas longitudes de onda y, como vais a ver ahora después, en distintos estados de polarización. ¿De acuerdo? Por así decirlo, lo que hacemos es mirar al Sol con distintas gafas y según las gafas que nos ponemos, ese Sol nos está contando una historia. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo una zona bidimensional del Sol con alta resolución. Fijaos que tenemos las manchas, tenemos la granulación por aquí, ¿de acuerdo? Y en esta dirección, en cada punto de ese Sol, estamos analizando el espectro. Esto es longitud de onda y para los que os hagáis una idea del tamaño, estos son 2 Armstrongs y medio. Un par de átomos de tamaño. ¿De acuerdo? Y estas señoras de aquí, estas rayas, son líneas espectrales. Las líneas espectrales son huellas que nos dejan los átomos que hay en el Sol. Es decir, estoy aquí, porque absorben, son más negras porque nos llega menos luz, tan simple como eso, y esa luz se la han quedado los átomos, en este caso de hierro, que hay en el Sol. ¿De acuerdo? Lo primero que nos está diciendo esa espectroscopía es que hay hierro en el Sol. Sí, hay todos los elementos químicos. El 95% de los elementos químicos que conocemos en la Tierra los conocemos en el Sol. ¿De acuerdo? Pero nos dicen muchas más cosas. Nos dicen muchas más cosas, como vais a ver, porque con estos datos me los prestó un colega americano y también proceden de Node y yo monté la película. Fijaos que aquí tengo, como decía, longitud de onda en cada uno de los puntos de mi mapa. Si yo ahora hago un corte en esta zona, lo que veo es esto. Anda, donde está la mancha es más oscura. ¿De acuerdo? Pero es que cuando cambio el estado de polarización, parece completamente distinto. Pues de esa manera de ser distinto, que es cada uno de sus estados de polarización, es de lo que yo puedo deducir luego cuánto vale el campo magnético y cuánto vale la velocidad. Ahora estoy cortando el cubo en una longitud de onda dada. El Sol se me presenta así en intensidad, pero así en polarización lineal, y ahora cambio otra vez en otra polarización lineal o en polarización circular. Toda esta información la tenemos que procesar y la tenemos que entender en términos de lo que os decía. Pero seguramente si hay algún físico aquí en la sala experimentando un delirio sin nombre como don Fermín, al ver que esta línea espectral de aquí, en la zona de las manchas, se ha desdoblado en tres. Pues simplemente eso está diciendo que esa línea se ha formado en presencia de un campo magnético.
Y este zigzag que veis aquí, que puede ser que alguno interpretaría como falta de definición, este zigzag, ¿sabéis qué puede ser? Efecto doble. O sea, la luz emitida por plasma, por material solar, que se va hacia el centro del Sol, se desplaza hacia el rojo. La que viene hacia nosotros se desplaza hacia el azul. Así sabemos que hay campo magnético y que hay velocidades. Y como he dicho que iba a presumir un poco de números, pues aquí hay un poco de presunción. Esto que veis aquí es la inversión de la ecuación de transporte radiativo. Es mi especialidad como científico y de hecho una de las cosas que mi grupo nos ha dado más importancia y relevancia internacionalmente, porque en el año 92, con mi primer estudiante de doctorado, publicamos un artículo que se titulaba Así, y después este es el número de citas que ha recibido ese artículo desde entonces. Más de 500 citas, y lo que es más importante, después de 27 años se nos sigue citando de órdenes de 25 veces al año, con lo cual quiere decir que de verdad hemos hecho un aporte importante a nuestra disciplina. Esa inversión de la ecuación del transporte radiactivo es la que nos permite traducir la luz que estábamos midiendo, ese cubo de datos, ese espectro y esa polarización, en términos de parámetros físicos de la atmósfera solar. ¿De acuerdo? Pues en estos 50 años, en España no solo hemos hecho inversión de la ecuación del transporte radiactivo, de hecho hemos hecho de todo lo que se puede hacer en física solar y, hay que decirlo, lo hemos hecho bien. Hacemos teoría, hacemos observación, desarrollamos instrumentación, pero también las intersecciones entre ellas. Hacemos teoría para entender las observaciones, hacemos teoría para desarrollar instrumentos y hacemos teoría para alimentar las observaciones con determinados instrumentos. Todas las combinaciones. Pero además también hacemos docencia. La física solar en España es bastante isleña, ¿vale? Los dos focos principales están en las Canarias y en las Baleares, y con permiso de ellas, en medio, estamos en Granada. En Granada, desafortunadamente, no enseñamos en la universidad, porque nuestro centro pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero sí que cuando me invitan, pues he enseñado tanto en España como en Austria, como en Alemania, como en Estados Unidos y en Japón. Y eso lo he hecho yo, pero lo hacen mis compañeros también, y da una medida de nuestra relevancia como escuela de física solar en el mundo. Pero además ejercitamos liderazgo. Como vais a ver, bueno, luego lo voy a contar un poquitín, yo dirijo el instrumento FIMAR Solar Orbiter, mi compañero Javier Pacheco dirige el instrumento de detección de partículas energéticas también para Solar Orbiter, pero es que el telescopio solar americano, que está a punto de ver de la luz del año que viene, está desarrollado por la institución, el Observatorio Nacional Solar Americano, cuyo director es español, Valentín Torres. Y el telescopio solar europeo, también de alta tecnología y que se está preparando para crear luz en el año 27, está dirigido por otro españolito, por nuestro apoyado, el instituto de. En definitiva, bueno, pues yo me siento orgulloso de pertenecer a una generación de gente pues, que no lo hemos hecho de todo mal y que estamos poniendo un poco el nombre de España en el panorama internacional. Y lo estamos haciendo ciencia, pero haciendo instrumentación.
Esto que vais a ver aquí es un vídeo del lanzamiento de nuestra primera edición de la misión Sunrise. Sunrise es un globo estratosférico. Aunque veáis todo muy artesanal, el personal que está en el lanzamiento es personal de NASA. Recuerdo que siempre para el público la NASA es muy atómica. Bueno, pues esto es así de artesanal. Ese globo lleva 2 toneladas de peso. Aunque parezca así cualquier cosa, cuando llega a la altura de flotación ocupa un radio de 300 metros, por eso está rápido en ese momento. Y ahora lo que está haciendo el señor que lleva el camión es seguir el ascenso del globo hasta que el instrumento está en la vertical del mismo para soltarlo en ese momento. Sale como un lobo hacia la estratosfera, llega a la estratosfera a la altura de flotación, en la que se equipara la presión interior del globo y la exterior, y a esa altura los vientos lo llevan desde la Estación Espacial de Kiruna en el Ártico Sueco hasta Canadá. Allí, cuando llega a esa posición, se rompe el vínculo entre el globo y el telescopio y este cae en paracaídas y luego van nuestros compañeros a recogerlo y para recoger los datos que se han quedado en el globo. Desgraciadamente los globos son de muy bajo coste y no nos podemos permitir el lujo de traer los datos directamente, con lo cual el riesgo de perderlo pues es grande, porque con estas misiones uno aprende también geografía y no podéis imaginar la geografía del norte del Canadá es brutal. Son una isla con otra y agua por todos lados. Si te cae el globo del agua, te quedas sin agua. Se puede trabajar bien. Bueno, pues ese globo llevaba un telescopio alemán y los instrumentos, nuestro IMAX y el instrumento SUFI alemán. Pues bueno, de todos los más de 100 artículos científicos que se han producido con nuestras misiones de Sunrise, el 83% incluyen un dato de IMAX. De hecho, más de la mitad, el 52, solo con datos de IMAX. Eso para nosotros ha sido un verdadero aplicable, pero es que IMAX, el instrumento este, ha sido el precursor habilitante para que la ESA, la Agencia Espacial Europea, nos permitiera hacer SOFI. SOFI es otro magnetógrafo como IMAX, va a hacer el mismo tipo de mapas que os enseñaba en Florida, pero lo va a hacer de otra manera y mucho más cerca del Sol. SOFI es uno de los instrumentos que van embarcados en esta nave, que ahí la veis en configuración de lanzamiento, en el modelo acaba de salir de la ojiva, la ojiva de Voyager se desprende y ya se inyecta en su trayectoria. Y como vamos ahora a ver, esta nave va a realizar un bellísimo viaje, una verdadera danza interplanetaria que, valiéndose de la ayuda de la Tierra y Venus, va a ir cambiando su órbita. Aquí vemos los paneles solares, esa es la antena de comunicación con Tierra, por cierto, la antena es española. El escudo calorífico, nos vamos a acercar al Sol a la distancia de Mercurio, a solo un tercio de la distancia del Sol. Hemos visto el dispositivo de la medición química por ahí y ahora vemos la disposición de los instrumentos. Los instrumentos están distribuidos por aquí y luego, como vais a ver, este SOFI es nuestro, y luego hay estas antenas en las que, desplegadas, llevan también otros. Nuestros instrumentos se dividen en dos grupos. Unos instrumentos que van a mirar el Sol
y otros, sobre todo los de las antenas, que van midiendo literalmente el material solar que nos encontramos en nuestro viaje. ¿De acuerdo? Para poder relacionar el origen del fenómeno con lo que medimos in situ. Pues esta es Venus, esa es la Tierra, este es Solar Orbiter. Habéis visto que aquí se han encontrado Solar Orbiter y Venus literalmente le dan el empujón. Ahora después la Tierra es la que le da otro empujón y le va cambiando la trayectoria. ¿De acuerdo? Le va cambiando la órbita y la va haciendo cada vez más elíptica para acercarnos más al Sol. Pero además, como vais a ver, no solo más elíptica, sino que nos vamos a salir del plano de la eclíptica. La eclíptica es el plano que contiene a la mayoría de los planetas. En definitiva, la Tierra está en ese plano, orbita alrededor del Sol en el plano de la eclíptica. Como nosotros observamos desde la Tierra, los polos los vemos difícilmente. Los polos del Sol están bastante perpendiculares al plano de la eclíptica. Entonces, solo elevándonos respecto al plano de la eclíptica, vamos a poder ver los polos de forma adecuada. Eso, pues, gracias a este poderoso ingenio y la mecánica celeste va a ser posible. Nuestros instrumentos van a observar en solo las tres ventanas por cada órbita. Cada una de estas ventanas dura 10 días, apenas 10 días. La órbita dura medio año. O sea, estamos haciendo durante 17 años, como así, un cacharro para medir 30 días al año. Con suerte. Pero, lo que nos espera es absolutamente prometedor. Vamos a ser capaces de contemplar el campo magnético de los polos, que no ha visto nadie. El campo magnético de los polos es muy importante para entender cómo es el ciclo magnético del Sol, pero tampoco lo voy a ver. En definitiva, este avance, esta intriga que nos ha motivado a estudiar el Sol ha sido por primera esa curiosidad y necesidad de explicar belleza, pero también produce cosas palpables, cosas útiles, porque hacemos transferencias de energía. La tecnología que desarrollamos para hacer telescopios y para hacer naves espaciales, luego se traduce en empresas españolas como Midón. Midón es una empresa vasca que hizo la cúpula del Gran Telescopio Canarias, y que la experiencia que adquirió le valió para ganar el concurso internacional para hacer la cúpula de X del telescopio americano. Aquí estamos montando, no allí en Hawái, donde después lo han montado, sino en el País Vasco, sus instalaciones. Fijaos que es algo gigantesco, es un anillo de 26 metros de diámetro, la altura de la cúpula es de 22 metros. Estamos hablando de dimensiones de una catedral, ¿vale? La cúpula del nuevo Euronext, ¿no? Es verdaderamente fantástica la tecnología que se desarrolla para hacer de esas 500 toneladas de material algo ágil, que se pueda mover con suavidad, con un toque de botón. Por poneros un ejemplo, la cortinilla, la ventana que se abre para que el telescopio pueda ver el Sol, es a 30 toneladas. Bueno, pues esas cosas las ha aprendido a hacer nuestra industria, porque ha habido españoles que han querido hacer instrumentación, que han querido indagar los misterios del universo. Pero no solo son los americanos, los europeos también, como os decía, estamos preparando nuestro telescopio solar europeo. Se va a instalar en las Islas Canarias y, a diferencia del americano, nosotros vamos a prescindir de cúpula, porque los cálculos que hay del régimen de vientos
y la turbulencia atmosférica local en su instalación nos van a permitir observar sin duda. Y en este caso, como veis, el telescopio, que va a tener la misma abertura que el americano, 4 metros, está al aire. La luz, lo que hace el telescopio básicamente es juntar toda la luz que le llega a su telescopio primario y la junta en un sitio. Exactamente lo mismo que hace el ojo. Lo mismo que hace el ojo. Nuestro iris es un diafragma, ¿vale?, que deja pasar más o menos luz según esté más abierto o más cerrado. Por la noche las pupilas se nos dilatan, ¿verdad? Pues eso es pillar todos los fotones que podamos, ¿de acuerdo? Porque como hay menos, necesitamos más fotones para ver. Por eso abrimos la pupila. Entonces, cuanto más grande es el telescopio, más energía somos capaces de concentrar. ¿De acuerdo? Ahí habéis visto cómo esa luz se transmite verticalmente a través del eje del edificio y va a los instrumentos que están en un nivel inferior. Pero en ese viaje hacia abajo, no os creáis que la cosa es simple, porque fijaos que hay toda una combinación. Este es, por así decirlo, el culo del telescopio. La luz se ha concentrado arriba, abajo por el agujero interior y está descendiendo. Pues ahí hay toda una serie de espejos que están diseñados de forma que compensen los posibles defectos para la polarización. Somos tan dependientes de una buena medida de polarización, porque eso es vital, el campo magnético, que tenemos que cuidar que esa medida sea especialmente buena. Pero además, no solo eso, aunque lo he visto animado, y os lo explico ahora que es un poco tarde, pero bueno, veis que aquí a este espejo le están llegando lo que nosotros llamamos frentes de onda arrugados, ¿vale?, y de aquí salen nivelados, ¿vale? salen bien claros. Pues eso se hace gracias a lo que se conoce como óptica adaptativa anticonjugada. Esas técnicas de óptica adaptativa han nacido en la astronomía, y son utilísimas y son útiles incluso para la visión de los seres humanos. Bueno, ¿y qué es lo que nos están haciendo? Pues esa hoja arrugada de papel es algo parecido a lo que todos habéis visto en esos días tórridos de verano, bueno, o de octubre, aquí en Murcia, que vamos por la carretera y en el horizonte, en el asfalto, está viendo como un burbujeo, ¿verdad? Un burbujeo así, pues es turbulencia. El aire, por efecto del calor del suelo, es altamente turbulento y desvía la luz. O sea, la luz va para arriba y para abajo simplemente por burbujeo del aire. Pues eso que está pasando, nada más que a niveles muchísimo más detallados, lo que ocurre en el telescopio. Bien, tenemos que cambiarlo y lo logramos. Pero si pensáis, meter toda la luz que va a 4 metros de diámetro en un solo punto tiene que ser una cosa brutal. O sea, todos hemos jugado con una lupa así pequeñuja y hemos pegado un papel, ¿verdad? Con una lupita así de juguete. Pues si esa lupa hacemos 4 metros de diámetro, el problema técnico es brutal. Para la observación del Sol necesitamos prescindir de más del 99% de la energía que nos llega. La tenemos que tirar. La tenemos que tirar a base de enfriar ese cono. Ese cono lo único que está haciendo es reflejar para afuera todo lo que nos vale. Pero se calienta tanto que hay que desarrollar una tecnología específica que no está disponible para que ese telescopio pueda ser. En definitiva, y aquí, aunque nada más que veo un guiño, yo quería mandar un poco... ya lo podría ir otras cosas.
otras caras jóvenes. Yo quería mandar un mensaje de ilusión, porque el futuro es nuestro. El futuro es nuestro y es un futuro muy halagüeño. Ahora mismo en España disponemos de centros con equipos muy bien preparados y muy bien situados. En 2019, bueno, ya va a ser el año que viene, aunque el telescopio ya ha visto primera luz, pero queda no del sol todavía, ¿vale? Sale el telescopio americano. Como decía, el director es español, ¿vale? Hay una empresa española que ha trabajado para ese telescopio y nosotros, hay un instrumento, de todos los instrumentos que hay en DIPI, tan solo uno no es de Estados Unidos, y luego nosotros en el instituto estamos haciendo una cosa muy pequeñita, pero muy coqueta, se llama INFACT. INFACT es Inversion Factory, si recordáis, lo de la inversión de la ecuación de transporte radiactivo. Desarrollamos unos chips que hemos tenido que hacer para el Solar Orbiter, pero que ahora trabajar en tierra es más fácil hacerlo. Desarrollamos unos chips especiales que hacen el trabajo de cientos de ordenadores en varios órdenes de magnitud menos de tiempo, con lo cual vamos a facilitar enormemente la observación con el telescopio americano. En Solar Orbiter codirigimos dos de los instrumentos que hay a bordo de la nave y en 2027 tendremos el telescopio solar europeo también dirigido por españoles. Y ya, pues para terminar, os quería presentar este diagrama de tiempos en el que hace 50 años, en el 67, aparece el primer artículo y, como veis, la historia pues ha venido jalonada por unos cuantos éxitos y otros muchos que me dejan el tintero, evidentemente. Los 50 años los he extendido un poco más porque llego hasta 2027, que se cumplirán 60 de ese primer artículo, pero en definitiva yo creo que es motivo de alegría saber que también en España hay gente preocupada por este tipo de belleza, por la belleza de nuestra estrella, por la belleza del Sol. Muchas gracias. Eran las ondas que lanzabais con el globo, ¿no? Sí. ¿Y estos eran los que os permitieron hacer la espectroscopía de polarización? ¿Estos? Sí. ¿Cuánto se os perdía antes de llegar a Canadá? No en el mar, en Canadá. Decías que iban a Canadá. Sí. ¿Cuánto se perdían antes de llegar a Canadá? ¿No? ¿Llegaban? ¿Era casi? No, el monstruo de Sandra es 6 toneladas. De esas 6 toneladas, 4 son el globo y el paracaídas. Nuestro instrumento, el telescopio con los instrumentos científicos, con IMAX y con SUFI, son 2 toneladas. Y esas 2 toneladas recuperan. De hecho, hicimos el segundo vuelo con... No me referíais a recuperar, sino... ¿Llegan hasta Canadá o hacen un recorrido muy corto y se te acaban cayendo? O no, llegan hasta Canadá. ¿No se llegan hasta Canadá. El globo flota mientras que la presión exterior sea igual que la presión interior, está flotando. Y ahí se mantiene a esa altura entre 37 y 40 kilómetros. Hay que decir que experimenta algunos altibajos de 2 o 3 kilómetros, algún botecillo de 2 o 3 kilómetros. Sobre todo cuando arrasamos Groenlandia, porque el albedo, la reflectividad de hielo de Groenlandia hace que la densidad del aire cambie.
¿vale? Pero el aparato está volando y de hecho podría circunnavegar el polo. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿pero recogías en Canadá por algo en concreto? Pues simplemente porque Rusia no le deja volar a casa. Así de claro, es decir, es penoso porque nosotros no hacemos ningún tipo de investigación de defensa, es todo civil, pero con la iglesia hemos tocado, Sancho. A los rusos no nos dejan circunnavegar y en el fondo, también te digo, o sea, tampoco está en las manos, ¿sabes? Porque el trabajo de los 5 días y medio que dura el vuelo es brutal. Tenemos que estar 24 horas controlando el vuelo y eso nos hace pues, que todo el equipo esté a turnos de 8 horas y tiene que estar súper pendiente de todos los detalles de si la temperatura del cacharrín es la correcta, de si el dato Pepito ha llegado correctamente, si tienes que mandarle una orden. O sea, que es un trabajo extenuante. Si esos 5 lo multiplicas por 3, es lo que duraría el vuelo completo, sería un poco demasiado. Pero la razón es política. Por ahí veo también otra cosa. Y ahora, ¿veis mucha diferencia entre los datos que se recogen, por ejemplo, en España, los que recogen a Canadá, por lo del interés de que pudieran recorrer más y recoger datos durante más kilómetros? No. Si fuera interesante. ¿Qué volamos en la estratosfera? Volamos para tener prácticamente libertad de la atmósfera, para quitarnos del medio de turbulencia. Y lo hacemos en el verano ártico para tener el sol por encima del horizonte los 24 horas del día y así poder observar continuamente. Pero la observación, hay dependencias, hay variaciones dependientes de la altura de flotación, de eso del reflejo del mar o de Groenlandia y demás, pero son variaciones que nosotros sabemos descartar muy bien y los datos en principio tienen la misma calidad desde el comienzo de la flotación hasta el final del vuelo. Claro, por eso os digo, porque si los datos son similares, a lo mejor no hace falta que recorra mucho más la sonda. Con poca distancia que recorra es suficiente, porque los datos son similares. Claro, no, lo importante es que recorra mucho la sonda y eso todavía no lo hemos conseguido. Todo hay que decirlo, presumimos, pero callamos las cosas feas. Y es que nuestro objetivo sería estar los 5 días, las 24 horas, observando continuamente. Esas películas que os he mostrado de media hora son las más largas que podemos hacer. Y con esas hemos aprendido un montón, porque lo que más nos aporta este experimento Sunrise es evolución temporal. Desde Tierra no puedes seguir continuadamente con buena calidad el Sol porque la turbulencia te lo impide. Puedes llegar a tener mayor resolución espacial con los telescopios nuevos que vas a tener, pero la estabilidad de una observación continua, eso no lo tienes en cuenta. Entonces, por eso observamos en el globo. Por ahí tenemos otra pregunta. Antes nos conectamos. Un poco de No. El Sol emite radiación, como decía antes, infrarroja y eso tiene que ver con la convectividad del flujo magnético, o sea, del flujo de plasma que genera el campo magnético o de la variación, de la velocidad, no sé. Y otra cosa que siempre he escuchado y no sé la explicación. Bueno, creo que la superficie del Sol es más caliente que el interior, ¿no? No. Bueno, primero, ¿cuál era? Sí, que se tiene la pregunta primera tiene una respuesta afirmativa, pero es hiper sutil. De hecho, hay mucho debate. No tenemos pruebas fehacientes de que los campos magnéticos estén influyendo de manera definitiva en la irradiancia solar. La irradiancia solar es toda la energía radiativa del Sol integrada que recibimos. Y hay ligeras tendencias en función del campo magnético que tenemos en ese momento
en la superficie del Sol, pero nos queda aún por aprender. De hecho, la tercera edición de Sunrise, en la que estamos implicados, y Solar Orbiter van a aportar nuevas claves sobre ese problema. Pero es un problema que de verdad existe y del que no tenemos todavía una respuesta definitiva. Y la segunda, no, pero casi. O sea, efectivamente lo que te suena tiene algo de sentido y algo que ver con la realidad. Vamos a ver. Aunque la mayoría no hayamos estudiado termodinámica, sí que sabemos que lo caliente calienta lo frío. ¿Vale? Cuando cogemos una plancha y la tocamos con la mano, nos quemamos. Eso es así de sencillo, ¿de acuerdo? Porque la plancha está más caliente que mi mano y parte del calor de la plancha se va. ¿Qué está caliente en el Sol? Pero está tremendamente caliente es el interior. Está a 15 millones de grados. O sea, como para hacer una visita. Bueno, a 15 millones de grados y además a presiones del orden de 100 veces la presión de un átomo. ¿Vale? Entonces, conforme viajamos hacia afuera, la temperatura va descendiendo, como debe ser, porque lo caliente que está abajo va transmitiendo esa radiación gamma que se ha generado por fusión de hidrógeno en helio, la va transportando hacia arriba y va calentando el material. Va calentando el material, pero claro, el material no llega a estar tan caliente como abajo. ¿Qué ocurre? Que al llegar a la superficie se produce una inversión de temperatura. O sea, la superficie del Sol no está más caliente, está más fría, pero por encima de la superficie empieza a aumentar otra vez la temperatura. Adiós, pues se me ha roto el esquema, ¿verdad? Porque ahora lo más caliente que viene por abajo no está calentando más frío, así que resulta que lo de arriba, que en principio no tiene ninguna fuente que lo caliente, tiene mayor temperatura. Sabemos que hay más temperatura, lo sabemos por la espectro. Al medir líneas espectrales que solo se pueden formar a 1 millón de Kelvin, pues si está esa línea espectral es que ahí hay 1 millón de Kelvin, ¿de acuerdo? Y eso está por encima de la superficie. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la física solar actual, para el que el paradigma nuevo, que todavía necesita mucho estudio y mucha demostración, el paradigma que más o menos nos convence a todos es que esas capas altas, la cronosfera y la corona del Sol, se calientan con mecanismos no térmicos, sino mecánicos, magneto-hidrodinámicos. El campo magnético nuevo hace de canal energético para que energía del interior fluya hacia arriba y se entregue en esas capas altas. Las capas altas, al recibir esa energía, se calientan mucho más que lo que les correspondería por transporte de calor. ¿De acuerdo? Pero, como digo, es un paradigma. Todavía estamos en debate y todavía llevamos muchos decenios discutiendo acerca del calentamiento de las capas altas del termómetro. Sí, yo quería comentar que las estrellas son fábricas de elementos químicos, ¿no? Sí. Entonces, la idea de cosas que he leído y tal era que los elementos químicos pesados se producían cuando se agotaba el hidrógeno en las estrellas. Lo que pasa es que tú has comentado que en nuestro Sol, que todavía no está en un periodo de que se agote el combustible, sí que fabrica también elementos químicos pesados. No, lo que tiene pesado no se ha recogido el Sol. No se ha recogido, porque el Sol no es una estrella de primera generación.
el Sol es un subproducto de material de estrellas que murieron y al morir una supernova o un parecido han producido esos elementos pesados, ¿vale? O sea, pero básicamente la composición, la abundancia de esos elementos pesados es ridícula. Es ridícula. Lo que pasa es que se manifiesta muy claramente en el espectro, ¿de acuerdo? Y aparte nos ayudan para poder medir el campo magnético, medir la velocidad y medir la temperatura. Pero la abundancia es ridícula. El Sol es hidrógeno. El 74% en masa es hidrógeno, el 72% en volumen, ¿vale? O sea, el hidrógeno se está quemando y formando helio en el interior, y cuando se agote el hidrógeno del interior, que ya se que haya helio, habrá una implosión, porque básicamente ¿qué sostiene a la estrella? Si está autogravitando, la tendencia de toda esa masa es colapsar, ¿vale? No colapsa porque la presión de radiación de esa radiación que se está generando en el interior lo sostiene, ¿de acuerdo? En el momento que cortas el horno termonuclear porque se te acabó el hidrógeno, entonces, ¡bum!, habrá un colapso. Ese colapso producirá un aumento brutal de la presión, que a su vez generará altísimas temperaturas que permitirán quemar el helio. Entonces, el helio se fusionará para formar carbono y oxígeno y demás. Pero en nuestro Sol no se va a fabricar nunca hierro, jamás. Los elementos por encima del hierro se forman por otros mecanismos que tienen que ver, pues eso, con la muerte de las estrellas, con las supernovas y demás. ¿No habéis sido consciente del hecho de los polos solares? De cuando las ondas que se inclina de la X, no era consciente de tener cierta importancia. De hecho, hasta ahora no había planteado, no recuerdo haber estudiado psicología sobre el género, supongo que sí, ¿no? Entonces, si quieres sorprender, y tampoco era consciente de la importancia del campo magnético en el Sol. O sea, que la bomba de fusión, ¿no? Gigantesca, y para afuera la bomba de fusión, y para dentro el campo gravitatorio, y que estaban esas dos energías. No sabes que el campo magnético, el magnetismo tiene tanta importancia en todo eso de fenómeno. Sí, la tiene. Pero antes, los polos solares. Los polos. ¿Qué importancia tiene? Sí, tiene una importancia tremenda. Vamos a ver, polo viene del griego polos, que significa eje, ¿vale? Y nosotros llamamos polos a las intersecciones del eje de rotación de la Tierra o del Sol con la superficie, en este caso de la estrella. La estrella rota en un eje de rotación y tiene unos polos, el periodo de rotación de la estrella es de 26 días, ¿vale? ¿Qué importancia tienen esos polos? Esos polos son muy importantes porque, aunque mucho más débil que ya en el campo global de la Tierra, el Sol también tiene un campo global. O sea, no esas concentraciones pequeñitas, a muy pequeña escala, que son muy intensas, que son muy potentes, sino un campo global que va del polo norte al polo sur, las líneas, ¿vale? Igual que la limadura de hierro de un imán, alrededor de un imán, ¿de acuerdo? Entonces, ese débil campo magnético, cada 11 años, cambia de polaridad. Que para el otro lado del Sol, ¿verdad? El polo norte pasa a ser polo sur y el sur pasa a ser polo norte. Pero cambia de giro, entonces se para y cambia de giro. No. El giro sigue siendo el mismo, pero el magnetismo es el mismo. Bueno, eso también ocurre en la Tierra, ¿vale? También ocurre en la Tierra, pero a escala no sé, varios decenas de miles de años. Pero aquí, en 11 años, el polo norte se cambia por el polo sur. Y lo que se conoce, los astrónomos aficionados lo conocen, el ciclo de actividad de las manchas solares de 11 años, en realidad no es de 11 años, es de 22, porque cada 11 se cambia la polaridad.
Entonces, esos cambios de polaridad ocurren fundamentalmente en los polos, y los polos es lo que menos podemos ver. ¿De acuerdo? Ese vector campo magnético, como esencialmente es perpendicular a la superficie del Sol, en los polos lo tenemos perpendicular a nuestro. Y los campos magnéticos perpendiculares, transversales, lo veo peor que los que nos miran. ¿De acuerdo? Entonces, nos levantamos para verlos adecuadamente, para verlos mirando hacia nosotros. ¿De acuerdo? Y poder entender qué ocurre en esos campos del ciclo. Ese campo magnético propio del filo, no tiene nada que ver con el... No es cambio. No gira, No es propio del filo. Aunque podría ser la pregunta pertinente. Pero no son los campos magnéticos de las tormentas que provocan los auroras boreales, son los conceptos distintos, ¿no? Son cosas. Vale. Luego, la huella de luz a efecto, la huella de luz característica de todos los selenios, todos los compuestos, pero no te permite ver el interior del Sol, solo te permite ver las capas externas. Muy buena pregunta, sí, señor. Nosotros del Sol vemos muy poco. Vemos muy poco. Vemos la piel de la cebolla, vemos la fotosfera. Fotosfera quiere decir en griego esfera de luz, que es de donde nos sale lo que vemos. El resto no lo vemos. Lo inferimos con la física que conocemos, y también tenemos sondas que nos permiten estudiar el interior del Sol. Esa sonda es la heliosismología. Igual que los geofísicos y los geólogos estudian el interior de la Tierra, estudiando los terremotos, las oscilaciones de los terremotos, incluso provocando pequeños terremotos artificiales. El Sol es una caja resonante, tiene múltiples modos de vibración, y estudiando esos modos de vibración podemos inferir cuál es la estructura interna del Sol. Entonces, uniendo esos datos heliosismológicos con nuestros conocimientos de física nuclear para entender cómo se está generando el Sol, uniendo nuestro conocimiento de termodinámica, uniendo pues casi en definitiva toda la física, somos capaces de dar cuenta cabal de lo que es una estrella. ¿De acuerdo? Pero la luz que medimos nos viene de una capa muy estrechita de luz. Heliosismología, sismología, pero de helios. Yo voy a hacer una mención, no puedo. A ver, aquí está Fausto y está Fernando. Exactamente, aquí el otro punto blanco muy grande, antes pesaba todavía creo que unos 10 kilos más, yo tenía mi copia de la verdad. Eso es verdad. Estoy aquí. Quiero darle gracias, aparte por estar aquí hoy, quiero darle las gracias porque durante unos meses me hizo el hombre más feliz del mundo de invitarme a participar con él en aquel proyecto, en aquel vuelo de Sunrise, el segundo vuelo de Sunrise. Fue una experiencia maravillosa, aprendí muchísimo del Sol, aprendí muchísimo sobre todo de la calidad humana que viene José Carlos del Toro, y sobre todo de saber que hay un gran potencial científico y científicos de primer nivel trabajando con muy poquitos recursos y haciendo maravillas con esos recursos que tienen. Yo la he visto en 50 años cómo ha avanzado y cómo somos líderes en física solar gracias al trabajo de gente como él y obviamente del mismo. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nada.